Vamos a hablar ahora sobre los costes reales de la obra, es decir, sobre albaranes y partes de obra. Hasta ahora lo que hemos visto son presupuestos y hemos visto cómo aventurar el coste de la obra, cómo determinar el precio de venta de la obra, cómo gestionar las ofertas de obra y herramientas que tenemos para optimizar el tiempo en la elaboración de los presupuestos. Muy bien, ahora de lo que se trata es de registrar la realidad de la obra para más adelante ver dónde nos estamos desviando y por qué. Muy bien, en este vídeo lo que vamos a ver es los fundamentos del registro de albaranes y partes de obra. Vamos a ver cómo registrar los albaranes en entorno empresa. Vamos a ver qué es el precio sugerido del recurso y cómo lo obtiene Darby. También vamos a hablar sobre los recursos, la creación de nuevos recursos reales desde el albarán para no tener que para perder el menor tiempo posible. Vamos a ver también métodos abreviados de teclado, cómo encontrarlos. Y por último, vamos a ver cómo registrar, editar y consultar albaranes y partes de obra en entorno de la ejecución de obra. Es decir, los podemos consultar en entorno empresa o en entorno ejecución de obra. ¿Cuáles son los objetivos de este vídeo? Pues comprender y practicar el registro de albaranes de una obra y comprender que desde la perspectiva de los costes, tanto albaranes como partes de obra son documentos exactamente iguales. Lo único que cambia es el proveedor que los emite, que puede ser nuestra empresa, si es un parte de obra, o la empresa de otro, si es un albarán. Desde la pantalla principal de Darby vemos que podemos acceder, entre otras pantallas, a albaranes y partes de obra. Esta pantalla lo que nos muestra es todos los albaranes registrados en la empresa a lo largo de la historia. Podemos aplicar distintos filtros, pero bueno, veremos que un albarán siempre pertenecerá a una obra o centro de costes, que tendrá un código de albarán, que tendrá una fecha de emisión del albarán, un proveedor que lo emite y una serie de recursos, tantas líneas como sea necesario. Nos podemos desplazar por los distintos registros, por los distintos albaranes. Podemos ver que un albarán tendrá una serie de bloqueos en función de si ha sido asociado a factura o algún otro bloqueo. Bueno, la idea de los albaranes y partes de obra es que para Darby los costes siempre son los albaranes y partes de obra, estén asociados a factura de proveedor o no. ¿Por qué esto así? Pues porque siempre vamos a tener albaranes que están pendientes de asociar la factura, bien porque no ha llegado la factura o bien porque no se van a facturar, como por ejemplo los documentos internos que se llaman partes de obra. ¿Qué diferencia un parte de obra de un albarán? Pues el albarán es un documento que emite una empresa externa, mientras que un parte de obra es un documento que emite nuestra propia empresa. Pero ambos van a representar costes para la obra a la que se impone. Un ejemplo de albarán podría ser el siguiente. Esto es un albarán, mientras que, ¿por qué? Pues porque el proveedor es Fabisa, es un proveedor externo, el cliente somos nosotros, supongamos que nuestra empresa se llama Construcciones Botet, mientras que esto sería un parte de obra. ¿Por qué? Pues porque el proveedor que lo emite es Construcciones Botet, que somos nosotros mismos, y bueno, pues es para una obra. Aquí podemos tener operarios, podemos tener distintos recursos, mano de obra, camión grúa, lo que sea necesario. Entonces, ¿en qué consiste el proceso del registro de los albaranes? Pues en crear documentos para hacer una transcripción lo más fiel posible de ese documento que tenemos impreso en papel, en PDF o de la forma que sea. Debemos darnos cuenta de que cuando entramos en esta pantalla lo que estamos visualizando siempre es el último albarán o el último documento que dimos de alta, con lo cual, si no estamos atentos, podríamos correr el riesgo de modificar este documento. Para crear un nuevo albarán, sí o sí tenemos que pulsar en el botón nuevo, elegiremos la obra, vamos a poner carro, cualquier parte del nombre nos va a servir, ya nos sale que es la estructura oficina Fabres Fuente del Jarro con el código de obra correspondiente, vamos a escribir el número de documento, que en este caso sería 3690. Darby va a estar pendiente que el proveedor no suministremos, no demos de alta dos veces el mismo albarán de un proveedor en el mismo ejercicio. ¿Vale? Si ocurriera eso, probablemente sería pues que se nos ha traspapelado el albarán y estamos intentando darlo de alta dos veces. Pues, avisa, usamos Enter y ahora ya empezamos, ponemos la fecha del documento, en este caso era 27 del 4 del 23,
¿vale? Y empezamos a escribir todos los recursos que está indicando el documento, el albarán que nos están suministrando, que nos han suministrado. Escribimos cualquier parte del nombre. Si escribimos dos partes de la cadena, pues directamente nos lo buscará también. Y aquí tenemos bloque 20-20-40, que es el mismo, pues lo elegimos. ¿Vale? Pondremos aquí la cantidad, 1500. Si el albarán viene valorado y vemos que el precio unitario no se corresponde, pues lo que haremos es lo modificamos. Y si viene sin valorar el albarán, bueno, pues lo dejamos, algo que nos sepamos ya directamente que ese precio no es. En este caso, como viene valorado, modificamos el precio al que indica el albarán. Y así procederemos con todas las líneas del albarán. Muy bien, démonos cuenta que ese importe cuando grabemos se calculará el albarán y entonces nos indicará los importes y todo. Si el albarán viene valorado, es muy importante verificar que los importes coinciden tanto en cantidades como en precios unitarios, descuentos o todo lo que pudiera haber. Y así procederemos con todos los albaranes conforme nos van llegando. Esto es un albarán porque lo ha suministrado un proveedor que se llama Fabisa. Si el albarán lo hubiera suministrado un proveedor que se llama, como nuestra empresa, es decir, en este caso del ejemplo, Construcciones Botet, que podría ser este, por ejemplo, bueno, pues entonces lo que tendremos que hacer es reproducir este documento en DAG. Pulsaremos nuevo albarán. Recordemos que no podemos modificar esto que estamos viendo en pantalla porque estaríamos editando el albarán ya guardado. Digo nuevo albarán y se repite la obra, se repite la fecha, se repite el proveedor. Entonces lo que tenemos que ir es a ir haciendo los cambios pertinentes. Es muy importante en un parte de obra indicar la descripción del trabajo que se ha hecho, puesto que esto nos va a ayudar mucho a la hora de imputar costes cuando el jefe de obra tenga que relacionar los costes reales con el presupuesto. Podemos ver que también tenemos algunas utilidades como duplicar fila. Bueno, pues nos duplica la fila, solo tenemos que hacer los cambios. Una vez tenemos todas las líneas del albarán dadas de alta, guardamos y ya tenemos este albarán, este parte de obra gestionado. En estas pantallas tenemos que fijarnos en algunas cosas. Por ejemplo, el precio. Darby siempre va a sugerir un precio. Ese precio hará una búsqueda del precio más probable. ¿Cuál es el precio más probable? El último que hemos introducido en algún albarán. La realidad de los precios se registra en los albaranes y partes de obra, no tanto en la ficha del artículo, ¿vale?
¿Por qué? Pues porque un artículo puede estar dado de alta hace mucho tiempo y el precio podría estar desactualizado. Entre otras cosas, también el precio depende del proveedor, de la obra, de la ubicación, depende de muchas cosas, ¿vale? Entonces, no siempre se puede mantener actualizada una base de precios, porque en construcción ocurre que el mismo producto suministrado por el mismo proveedor el mismo día podría tener precios distintos. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, por la cantidad que se ha suministrado en una obra o en otra, por la distancia de la obra, por muchos factores. Otra cosa que podemos utilizar son los métodos abreviados. Si nos desplazamos por los menús, vamos a ver pues, bueno, cómo tirar un botón, un nuevo albarán, un nuevo documento desde el teclado, control más N, o guardar, control más G, eliminar, control E. Lo que tenemos que tener claro también es que si eliminamos el documento desde este botón o desde el registro eliminar, lo que estamos haciendo es eliminar el albarán completo. Si yo quisiera eliminar una fila, tendría que ir a edición, fila, y eliminar fila, que es control F. Es decir, yo me situaría en la fila y pulsaría control más la letra F, las dos simultáneamente, y me elimina la fila. Si en lugar de estar en el entorno multiobra, que vemos que tenemos aquí 1226 albaranes registrados a lo largo de todo el tiempo que estamos utilizando Darby, bueno, el número de albaranes puede ser pues grandísimo, ¿vale? 1226 albaranes son muy pocos albaranes. Podemos tener 100.000, 200.000 albaranes, los que sean. Todo eso es información que nos puede resultar de mucha utilidad. Si yo en lugar de estar en el entorno multiobra o en entorno empresa me voy al entorno ejecución de obra, bastará con que seleccione la obra que yo quiero visualizar, fuente del jarro, escribimos aquí jarro, le damos a buscar, me llevará a esta obra y yo en esta obra ya puedo, pulsando registrar imputar albaranes y partes de obra, al final es lo mismo que estamos viendo antes, pero en lugar de estar en el entorno de todas las obras, estamos en el entorno de esta obra. Estamos viendo los albaranes imputados de forma exclusiva a esta obra. Es más, cuando yo le digo nuevo albarán, ¿vale? El dato obra es un dato que ya está fijo, no puedo modificar la obra. Siempre será fuente del jarro. ¿Por qué? Porque estoy en el entorno de la ejecución de la obra. Mientras que cuando doy de alta los albaranes en entorno empresa, la obra es un dato más que yo puedo seleccionar. Cuando estamos dando de alta los albaranes, el personal de administración coge todos los albaranes de la semana anterior para darlos de alta, interesa estar en el entorno empresa, porque así no tenemos que ir cambiando de obra. Mientras que si voy a analizar la obra, voy a centrarme en una obra en concreto, me interesará estar en el entorno de esa obra en concreto, porque sí tendré toda la información relacionada en esa obra. Si yo quisiera hacer una consulta sobre un determinado documento, un albarán de esta obra, o visualizar todos los albaranes de esta obra, pues bastará con que me ponga en esta obra, puedo desplazarme por aquí con el navegador de registros o con el listado, con las búsquedas, además de otras herramientas que veremos más adelante que podemos tener para hacer consultas avanzadas sobre los albaranes y partes de obra de cada obra o de toda la empresa en general. ¿Qué hemos visto en este vídeo? En este vídeo hemos visto pues, la diferencia, que no hay diferencia entre albaranes y partes de obra. Tenemos que comprender que son documentos exactamente iguales, no representan coste en la obra, entendiendo la obra como un receptor de costes y de otras cosas. Vemos cómo dar de alta los albaranes y partes de obras en el registro en el entorno de la empresa o en el entorno de una obra de ejecución. ¿Qué hemos visto en este vídeo? En este vídeo hemos visto los fundamentos del registro de albaranes y partes de obra. Cuando nos interesa más si registrarlos en entorno empresa, cuando estamos registrando todos los documentos de la semana anterior, o cuando nos interesa más es movernos en torno a ejecución de obra, cuando estamos analizando o evaluando los albaranes y las partes de obra de una obra en concreto. Hemos visto también que Darby siempre nos va a sugerir un precio. ¿Qué precio? El más probable. ¿El más probable cuál es? El último que se modificó para ese recurso. ¿Y por qué no el que tenemos? O, bueno, podríamos poner el que tenemos dado de alta
en la pantalla de recursos? Sí, se puede configurar, pero lo más probable es que el precio bueno sea el de ayer y no el del año pasado. Hemos visto métodos abreviados de teclado. En las distintas opciones de menú también tenemos, y lo podemos ver en la documentación escrita, cómo podemos crear recursos reales desde el Albarán sin tener que salir de la pantalla. Y bueno, hemos visto cómo acceder a esos mismos albaranes en exclusiva para la obra en concreto. El objetivo de este vídeo es comprender y practicar el registro de los albaranes de una obra y comprender que desde la perspectiva de los costes reales de una obra son los albaranes y partes de obra. Y ambos documentos son idénticos desde la perspectiva de los costes. Te sugiero que practiques el registro de albaranes y partes de obra de las distintas obras que tiene la empresa en marcha. Si necesitas ayuda o tienes cualquier consulta, puedes solicitar más información en el correo que verás al pie de la pantalla. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.